Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido analizar el capítulo Squash de Bluey, siendo el cuarto episodio de la segunda temporada de la serie. En un resumen rápido, este capítulo se centra en que Bandit y Stripe deciden ir a una cancha de squash a jugar, llevando consigo a las pequeñas Bluey y Bingo. En este partido, Bandit y Stripe juegan mientras las niñas fingen que los controlan como si fuera un videojuego. Pero rápidamente nos damos cuenta que el estado físico de Stripe es mucho menor que el de Bandit, lo cual termina con el tío de Bluey perdiendo la partida. Al ver esto y la tristeza de Bingo al haber perdido, Bluey le pide a su padre que en el siguiente partido deje ganar al tío Stripe. Pero de una forma curiosa y hasta graciosa, Bandit se niega a la petición de su hija. Aunque Bluey es lista y sabe que también están jugando a controlarlos, por lo cual dejará ganar a su hermana. Mientras eso pasa, Stripe está tomando agua y ve a Bingo que está intentando arreglar su cola como si fuera un robot, para que logre mejorar en la partida diciendo al final la frase: "Las hermanas mayores no siempre derrotan a las menores", lo cual toca en lo más profundo a Stripe y le da la motivación para el siguiente partido. Ahora, en el nuevo partido, la motivación de Stripe y Bingo logran vencer a Bandit. Aunque parece que Bluey falla en su manejo a propósito, siento que la nueva motivación del equipo de hermanos menores es lo que logra la victoria. El capítulo termina con Bandit diciendo que los hermanos menores también pueden ganar a los hermanos mayores, junto a una bonita y cómica escena final. Squash es un capítulo centrado en la relación de hermanos, sobre algo que sucede en la mayoría de casos y es la superioridad de los hermanos mayores y cómo eso suele enfrentarlos o que los hermanos mayores busquen la forma de cuidar a los menores. Pero diré más sobre ello en las conclusiones. Ahora vamos a por las curiosidades del capítulo. Primero vamos con el deporte que están jugando los hermanos Hiller, siendo el squash. Algunos tal vez no conozcan este deporte, pero es básicamente parecido al tenis, pero en este caso los jugadores comparten la misma cancha y deben hacer rebotar la pelota en la pared. Pero la complejidad de este deporte recae en que los jugadores que lanzan deben estar atentos del rebote correcto en la pared y de no ser un estorbo para el oponente, mientras que el oponente debe calcular bien el rebote para poder lanzar la pelota de nuevo a la pared y así seguir con el partido. El marcar un punto en este juego es igual que el tenis, siendo que cuando la pelota golpea el suelo del jugador que recibe la pelota. Aunque si existe un bloqueo indebido por el otro jugador, el punto no es tomado en cuenta. Y como dato extra, este deporte es muy popular en Australia, por ello vemos a ambos hermanos jugarlo y es posible que lo hayan practicado desde jóvenes ya que tienen cierta experiencia en ello. Otra curiosidad bastante clara es que los perros no sudan tanto y de la forma como se ve en este episodio, siendo que su medio de termorregulación es el jadear, aunque también suelen sudar entre las axilas o por sus patas, y creo que también por su nariz y partes descubiertas de la trompa, aunque eso último no estoy seguro. Pero de lo que sí estoy seguro es que claramente Ludo Studio hizo esta exageración para darle un toque más cómico y visual al capítulo. Volviendo a los deportes, algo que nos podemos dar cuenta al ya ver todas las 3 temporadas principales de Bluey es que los hermanos Hiller son bastante deportivos. Desde niños, siendo que jugaban varios deportes o hacían ciclismo, y en cricket se puede observar que Bandit y Stripe saben jugar justamente cricket. Incluso en el minisodio Carta descubrimos que Radley jugaba fútbol americano o rugby. Como último detalle curioso, en la conferencia Scream Forever 2019 en Australia se mostró un avance y un par de fotogramas de preproducción del capítulo Squash. Incluso se logró saber que en ese tiempo todo un capítulo de Bluey tenía a 60 personas trabajando en un mismo lugar en Ludo Studio,
aunque actualmente el equipo es más amplio gracias a la popularidad de Bluey. Y por último tenemos al perro largo de este capítulo, el cual aparece en la parte inferior derecha, al lado del recipiente de basura que podemos ver en la segunda escena en que Bandit le está rogando a Bluey que no lo obligue a dejar ganar a Stripe. Concluyendo este video, Squash es un capítulo centrado en mostrar que en varios casos algunos hermanos menores se sienten inferiores a sus hermanos mayores, y esto tiene que ver con que los hermanos mayores pueden haber tenido más experiencia o tiempo de vida para conseguir algún logro que los hermanos menores aún no han logrado, o simplemente hay hermanos mayores bastante molestosos o hasta abusivos con sus hermanos menores. Pero este capítulo también nos muestra el valor de una hermandad sana, en la cual, aunque ambos hermanos sean competitivos, pueden valorar y respetar a sus hermanos a su forma. Ciertamente se nota que Bandit no quiere dejar ganar a Stripe, incluso hasta intenta convencer a Bluey que apoye su decisión. Pero también nos damos cuenta de que si Bandit quería solamente ganar, podría haber dejado de lado el juego de que su hija lo manejaba, por lo que indirectamente Bandit estaba apoyando a su hermano. Pero no hay que demeritar el esfuerzo y motivación que tuvo Stripe gracias a las amables palabras que le dijo Bingo. Y hablando de eso, supe que a varios hermanos menores les golpeó muy fuerte y de manera tan bonita dicha escena, en especial al ver a Stripe el casi llorar al escuchar a su sobrina que no perdió la fe en él. Y, por último, vemos que Bluey quiere a su hermana, y que no le agradó que se sintiera triste por perder. Por ello pidió a su papá que le dejara ganar en el segundo partido. En conclusión, Squash nos habla sobre el valor y cariño de los hermanos, nos cuenta sobre la competencia entre los mismos y tiene un claro mensaje de que casi todos los hermanos son iguales y que pueden llegar a superarse entre sí gracias a una bella motivación externa o a la misma ayuda que puede dar un buen hermano. Ya saben que si les gustó pueden dejar sus likes, suscripciones si aún no lo han hecho, comentarios del capítulo o de lo que deseen y compartidas de este video en donde más puedan. Que todo eso me ayuda a seguir adelante con este proyecto de creación de contenido. También pueden ayudarme con sus colaboraciones económicas desde $1 en Patreon o con las membresías y super gracias de YouTube. Seguirme en mis otras redes sociales donde hago aún más contenido, suscribirse a mi canal secundario El Patio de Daniel Case o visitar el canal Blueycast Charlas Perrunas, donde me podrán escuchar hablar más sobre Bluey junto a mi amigo Ender Axel. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: un hermano mayor debe proteger y ayudar a sus hermanos menores. Y un hermano menor puede ser un apoyo para un buen hermano mayor. ¡Nos vemos!